Las historias de quienes vivieron y resistieron el conflicto armado en Voces desde el Territorio, el podcast de Colombia 2020 y El Espectador. Volver la mirada atrás tiene sentido para quienes han trabajado la palma en San Alberto, al sur del departamento del Cesar, el más importante de la costa caribe colombiana, con cerca de 90.000 hectáreas sembradas con palma. Soy montañero, mi profesión es agricultor. Labro la tierra y labro el camino y me alimento con mi sudor. Soy Natalia Herrera Durán y en este capítulo de Voces desde el Territorio, el podcast de Colombia 2020 del Espectador, les contaremos junto a Sebastián Forero la historia de resistencia a la persecución y violencia de los sindicatos palmeros de San Alberto en el Cesar en los años 80 y 90. Soy montañero, mi profesión es agricultor. Labro la tierra y labro el camino y me alimento con mi sudor. Como les decía, hacer memoria es importante para quienes han trabajado la palma en el Cesar, y lo es principalmente por dos poderosos motivos. El primero de ellos es la dignificación de su trabajo, su organización y su militancia política en torno al bienestar de los trabajadores, pues a su juicio la narración de los empresarios se ha construido sobre el señalamiento y la estigmatización de su actividad sindical. Y esto los ha hecho ver como destructores de la actividad económica y como generadores de violencia. Y el segundo motivo es la necesidad que tienen de que las nuevas generaciones de trabajadores de la agroindustria palmera y de las comunidades en el territorio reconozcan y comprendan la forma en que se victimizó a los trabajadores organizados en medio de un conflicto social muy complejo. Rescatar esos relatos fue el propósito del informe y a la vida por fin daremos todo, memorias de las y los trabajadores y extrabajadoras de la agroindustria de la palma de aceite en el Cesar, entre 1950 y 2018, publicado por el Centro Nacional de Memoria Histórica el año pasado, que detalla la violencia antisindical en el sector de la palma de aceite en el sur del Cesar, y cuyo lanzamiento público y regional no fue priorizado por la actual dirección de este centro. Pero bueno, esa es otra historia. El informe es una valiosa acción de memoria por parte de los trabajadores y extrabajadores de la palma en el Cesar para hacer oír su voz. La de Aníbal Mendoza es una de esas. Estuvo en Bogotá recientemente en el lanzamiento alternativo del informe que realizaron en la Universidad de los Andes con el apoyo de la Universidad de Wisconsin de Estados Unidos y otras organizaciones, cuando se conoció la negativa del Centro Nacional de priorizar su lanzamiento. Aquí, Aníbal. San Alberto tiene dos etapas del problema de violencia. La primera violencia dirigida contra la organización sindical se empieza a generar de los años 80 y 85. Es decir, la década de los 80 ya empieza a surgir un problema, un fenómeno de violencia contra la organización sindical. Y los terratenientes, los ganaderos y los arroceros conformaron grupos de sicarios, así se llamaban, y ese era el apelativo que se tenía, de sicarios, para empezar a presionar al sindicato, a sus líderes, a que no participáramos en política, a que no ayudáramos a los campesinos a recuperar su pedacito de tierra para sembrar, a que no interviniéramos en absolutamente nada. Pero pronto llegó la violencia. Y empezaron a asesinar compañeros afiliados al sindicato, allegados al sindicato y líderes. Hasta el 90 que se creció, es decir, el problema de violencia en la zona. Ya venían en el 85 y antes del 85 organizaciones al margen de la ley en la zona. Guerrilla de casi de toda clase. En esa zona hubo guerrilla del M, del ELN, de las FARC y el EPL. Década de los 80 y 90, creo que no sé hasta cuándo duraron. A partir del 92, la violencia se genera, es terrible, porque entonces el problema de la violencia de los
de las organizaciones al margen de la ley, todas, para mí son todas al margen de la ley, unos del lado de la izquierda, otros del lado de la derecha, confrontados por tomarse en la zona, por defender la zona para ellos, sería bien para quién, nos colocan a los trabajadores en el centro de ese conflicto armado y aparecemos como blanco de los tiros de allá y de los tiros de acá. De acuerdo con los sindicatos de palmeros, este proyecto de persecución y estigmatización no tuvo reversa en San Alberto. Ese plan, que según algunos no tenía reversa, algunos, digo, para nombrar a alguien, el obispo de Ocaña, en un evento con los trabajadores, y en esa habían 2 delegados de nuestra organización, en el municipio de San Gil, se atrevió a decirle a los compañeros, es mejor que se vayan porque este plan no tiene reversa. O sea, que ellos eran sabedores también de todo lo que iba a pasar. Entonces, era primero la meta 1, acabar a la organización sindical más representativa en el municipio de San Alberto y sus alrededores. Por una razón. Primero, porque la empresa estaba dolida desde la huelga del 77 por haber tenido que, por intermedio de una huelga respaldada por trabajadores, por campesinos y por solidaridad de muchos sectores de fuera del municipio, aceptar a los trabajadores directos en la empresa. Después de 15 años que les robó, porque eso no tiene otra palabra para nosotros, les robó todas las garantías, 15 años. En esos 15 años nunca dijeron cuánto ganaban, pero después que les tocó reconocer a los trabajadores y pagarles los derechos legales y fundamentales, ahí sí dijeron que no era posible porque no soportaban esa carga y que esa carga era la que aún todavía a los compañeros les restregan, perdóname la palabra, que eso fue la culpa de la causa de la empresa. Eso no es cierto. Para Aníbal, la violencia de los paramilitares contra ellos ayudó a las empresas palmeras a renegociar las condiciones de los trabajadores de La Palma. Sin poder negar que ese fenómeno del paramilitarismo le dio oxígeno a las empresas, y en este caso hablo de Indupalma, para hacer con los trabajadores lo que quisieran hacer. Y entonces eso contribuyó a que perdiéramos ese derecho. En 1988, el 13 de marzo, por primera vez los alcaldes de Colombia fueron elegidos por los ciudadanos. Como era de esperarse, esta anhelada conquista democrática le dio un giro de 180 grados a la política nacional. Sin embargo, también fue el comienzo de un nuevo capítulo en la cronología del conflicto armado desde la perspectiva de la lucha por el poder local. Una situación que abrió un capítulo de violencia política y masacres que siguen en la impunidad de la que no escaparon los sindicatos palmeros. Y nosotros, sin embargo, alcanzamos a colocar en esa época de la votación del voto popular, desde el 91, alcanzamos con los votos de los trabajadores, sus familiares y nuestros amigos, colocamos 3 alcaldes consecutivamente. Al perder ellos el poder político, los terratenientes, la empresa y todo el sector que manejaba el municipio para lo que ellos quisieran, semejante capital que hay en esa zona, que es la ganadería fuerte, los grandes ricos que están en Bucaramanga y yo no sé en otras partes, son los que manejan toda esa zona, pues no les gustó y dijeron, aquí lo que toca actuar es o se van o se van. De ahí viene la caosis de la violencia y de esa violencia nos deja entre el 90, el primer compañero que mataron del sindicato fue en el 88, y del 88 al 2000, 2002, nos deja 102 compañeros asesinados del sindicato, entre directivos sindicales, directivos 6, presidentes del sindicato, otros muy allegados al sindicato, muy activistas, y cayeron 102 compañeros. De eso está en la impunidad. Esta violencia acabó la organización sindical de San Alberto Cesar y debilitó las convenciones vigentes para la época, que resultaron de las peticiones de los trabajadores. Pero para Aníbal, quizás lo más doloroso fue el impacto a sus vidas. Y además de eso quedan 10 personas desaparecidas que no hemos encontrado la primera, 12 familias en el exilio, 320 desplazados, entre esos estoy yo, y lograron todos los objetivos. Pero eso tiene esos 3 componentes. Acabar el sindicato, conformar cooperativas, frenar la aspiración política de la administración municipal y a todo nivel en el municipio, consejos y alcaldía, porque ellos estaban perdiendo el poder en esa zona.
Quisiera que profundizáramos de pronto en ese daño, cómo se vivió, si tiene algunos casos, algunos ejemplos que nos quiera compartir de lo que sucedió entonces con esa violencia, consecuencia de esa violencia. Compañeros, por ejemplo, para nombrar aquí un compañero, Jairo Cruz, presidente del sindicato, lo asesinan los paramilitares probado cuando va del trabajo, de la casa al trabajo, y no pasó nada. Pero hay un hecho muy tenaz, que es el otro compañero que también fue presidente, Marco Aurelio Vázquez, que lo bajan del transporte donde va el resto de compañeros dentro de la plantación y se lo llevan como fuera, a las buenas o a las malas, pero se lo llevaron, lo torturaron, lo masacraron y a los 4 días lo encontraron en un potrero tirado. Eso es una situación terrible, pero hay situaciones muy complicadas. Tomás, en el 1 de Mayo, que es un barrio grande de más de 200 viviendas, construido con esfuerzo de los trabajadores por un fondo de vivienda, buscando a los compañeros trabajadores para llevárselos, que entre eso está un desaparecido, Tomás Cortés, y buscando llevárselos como fuera, y cuando no estaban, a los que buscaron y no estaban, le metieron candela a las casas. Es decir, no había garantías ni en el sitio de trabajo, ni en la casa, ni en el transporte, ni en la calle, ni en ninguna parte. Según lo que escuché, fue candidato en su momento y también la violencia lo obligó a salir. ¿Por qué no me cuenta un poco en detalle cómo fue esos momentos? En el 94, en pleno furor de la violencia. Asumí, bueno, me gané la consulta y seguí. Y las elecciones de 1994, 23 de octubre, en las elecciones fuimos derrotados por 36 votos. Yo me candidaticé por un movimiento Unidad Política Cívica, avalado, por fortuna, pues bueno, por el Partido Liberal, y sacamos en esa lista de aspirantes a la administración, eran 12 concejales por ley, pues no daba para más. Nosotros, nuestro movimiento, sacamos 8 concejales, de 12, los otros sacaron los otros 4. De esos 8 concejales, en 6 meses asesinaron 6, 1 por mes prácticamente. 6 concejales de los que sacamos nosotros con nuestro movimiento. Y las amenazas para mí nunca faltaban porque de todas maneras eso venían desde más atrás y yo, pues como no debía nada, trataba de sostenerme y hacer, porque yo decía, ¿y para dónde me voy? Hasta el punto que tuve que salir obligado, es obligado. Y de esa salida mía, sin ningún derecho, sin ningún reconocimiento, sin nada, sin reconocer fuero sindical, sin reconocer mis 19 años, 7 meses de labor, hoy tengo embolatada la pensión, después de haberla cumplido de acuerdo a la ley y de acuerdo a las condiciones que me tuve que salir. Debía estar pensionado hace 8 años, no ha sido posible y la empresa se quedó sana. Para ustedes, ¿qué significa la palma de aceite? El cultivo de palma en este país era visto o es visto aún con una proyección mucho más amplia. Ellos estaban hablando de un proyecto al 2025 en Colombia de 3 millones de hectáreas de palmas sembradas. El fenómeno es bueno para los inversionistas, eso es indudable. Desde luego nos beneficiamos mucha gente, eso también es totalmente cierto. Pero también es cierto que a raíz de la siembra de palma se está afectando el ecosistema terriblemente. Y también es cierto que donde quiera que hubo sembríos de palma o hay palma y aceite, ha habido violencia. Al pie de la palma, el desarrollo de palma, se ha generado violencia. Si lo miramos a nivel nacional, casi en todos los sectores donde hay palma africana ha habido violencia y siempre han empezado la violencia contra las organizaciones sindicales y sociales de estas zonas. ¿Qué recuerdos se llevan de La Palma en el sur del Cesar? ¿Alguno de pronto familiar o de sus padres, de alguna experiencia cercana con La Palma como tal? Yo me formé, eso me llevo y tengo. Eso fue trabajar en esa empresa, estar en esa zona, estar al lado de los trabajadores, habiendo sido líder sindical y terminando en líder político, para mí llena de alegría porque esa fue mi universidad de la vida.
y tuvimos momentos muy lindos de integración, de alegría, de compartir con mucha gente que vino de otras zonas, porque allí encuentra usted gente de todas partes del país. Y hacer esa integración, casi que no, familiar, fue muy lindo, pero también lloramos en épocas en donde vimos que se nos desintegraban las familias y los hogares por un problema de violencia que no generamos nosotros. Para Aníbal Mendoza, La Palma está llena de recuerdos, algunos buenos y otros tristes y difíciles, pero La Palma sigue estando y atravesando su vida. En esta tierra tan linda y bella donde trabajo con gran ardor, soplan la brisa y salen estrellas, se oyen las notas de mi acordeón. Este episodio de Voces desde el Territorio fue editado en alianza con la emisora cultural de Colombia HJCK. Escúchenos todos los sábados por este mismo canal. Ya me despido de las montañas, nunca la olvido aunque ya me voy. Es un recuerdo que en mi cabaña viví solito, gracias te doy.